Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, al canal de Yatarda, ya sabéis. Bueno, siempre lo digo, es el canal donde cogemos y vamos haciendo recomendaciones sobre libros, comentamos si nos han gustado, si no, qué es lo que pensamos sobre ellos y demás. Pero hoy no vengo a recomendaros un libro, hoy vengo a hablaros de otra cosita relacionada también con los libros, claro, pero bueno. Hoy vengo a hablaros de las adaptaciones que se han hecho de ciertos libros al cine. Bueno, al cine o a la pantalla, porque también es una serie. ¿De qué os voy a hablar hoy? Mirad, como no tengo los libros porque, bueno, sí que los tengo, pero no físicamente, porque me los leí en formato Kindle, lo que hago es enseñaros las portadas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del libro de El Guardián Invisible, de Dolores Redondo. Vamos a comentar también un poquito el libro de Por 13 razones, de Jay Asher, y el de Melanie, de M.R. Carey. Siempre se suele decir, y yo también lo digo, que es mucho mejor el libro que no cualquier adaptación que se pueda hacer en televisión o en el cine. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Pues porque un libro es mucho más vivencial. Un libro, al leerlo tú en primera persona, lógicamente te vas haciendo a la idea de cómo pueden ser esos personajes, le pones cara. Si está narrado en primera persona, puedes llegar a sentirte mucho más identificado, cosa que aunque sea un narrador omnisciente de tercera persona, pues también suele suceder porque te puedes sentir más cercano a un personaje o a otro. Pero bueno, ya sabéis que yo, ante las dos versiones, libro y película, serie, lo que sea, yo siempre defenderé el libro, lógicamente. Y en este caso también. ¿Qué podemos comentar? Vamos a ver, por partes. El de Por 13 razones. La serie está muy bien. De hecho, cuando me estaba leyendo el libro, comenté que estaba empezando también a ver la serie, o que la iba a ver, no lo recuerdo. Pero bueno, el caso es que ya la he visto completa. Y sí, la serie es bastante fiel a lo que es el libro, pero lógicamente, como en todo, se toma unas ciertas licencias. ¿Qué licencias son esas? No voy a hacer spoilers, pero bueno, comentar así un poquito por encima. En el libro se centra en lo que sería una noche, si no recuerdo mal, en la que Clay Jensen recibe esas cintas de Hannah Baker y las empieza a escuchar una tras otra a ver qué es lo que sucede. En la serie, que eso sí que lo han hecho bien, porque la serie son 13 capítulos, así como las 13 cintas que Hannah Baker dejó en su momento, en la serie se ve algo más. No transcurre la acción en una sola noche, sino que transcurre en diferentes días. Y se van observando, se van viendo las diferentes reacciones de cada uno de los personajes que aparecen en el libro, de cada una de las personas que reciben esa cinta. La cinta correspondiente que les dejó Hannah Baker diciendo: hey, yo me he suicidado y tú formas parte de ello, porque eres uno de los motivos por los cuales yo he tomado esta decisión. Pues en la serie aparece esto, que en cierta manera está bien, porque a pesar de no corresponderse con lo que nos explica el autor en el libro, sí que en cierta manera pues puede llegar a solucionar ciertas dudas que se le crean al lector a raíz de eso, de la lectura, porque tú vas leyendo y vas diciendo: ostras, ¿y cómo habrá reaccionado tal personaje al escuchar las cintas? ¿Y este otro? ¿Qué es lo que habrá sentido? ¿Qué es lo que habrá pensado? Y en la serie pues eso se ve. Un coche. Y en la serie eso se ve, ¿vale? Qué es lo que siente cada uno de los personajes, cómo reaccionan, incluso enfrentamientos entre ellos. Oye, pues no te vayas creyendo lo que dice Hannah Baker, que es todo mentira, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, se va desarrollando una trama externa a lo que serían las cintas, que bueno, que está bien porque es lo que os estaba comentando. Digamos que da solución o da respuesta a algunas de las posibles dudas que se le pueden plantear al lector mientras va realizando la lectura. En el caso de Melanie y en el caso de El Guardián Invisible, veamos, son adaptaciones al cine que la verdad es que son bastante fieles al original, bastante fieles al libro, pero
pero también hay diferencias. En el caso de Melanie, por ejemplo, la protagonista aparece en el libro de una cierta manera, aparece caracterizada de una cierta manera, y en la película es totalmente distinta. En el libro, si no recuerdo mal, aparece como una niña, lógicamente, pero que era rubia, con el pelo lacio y demás, y en la película, bueno, si veis el tráiler, ya veréis, es una niña con rasgos afroamericanos, diría yo, y bueno, con el pelo cortito, morenita y demás. Claro, eso ya de por sí te choca, porque tú vas leyendo el libro y conforme vas leyendo cosas te haces una idea de algunos personajes. Pero claro, de repente te encuentras a Melanie, que es la protagonista principal, y es así y dices, ops, ¿qué es lo que ha pasado? En cambio hay otros personajes, como por ejemplo la señorita Justinot, la doctora y demás, que bueno, que más o menos la idea que tú te haces de ellos corresponde bastante a lo que sucede en la película, a cómo las caracterizan en la película. En el caso del Guardián Invisible sucede más o menos lo mismo. Cuando sucedió una cosa muy graciosa, porque cuando estaba leyendo un libro y apareció ya en el cine la película del Guardián Invisible, hacía poco había visto una película también en la que salía una actriz, Elvira Mínguez, que no sé, a mí esta actriz yo la veo, no sé, me gusta mucho. No he visto todo lo que ha hecho, pero lo que he visto de ella la verdad es que me ha encantado, porque siempre he pensado que es una actriz que lo borda, que lo borda. Y en cuanto acabé de leer el libro, y bueno, yo sabía eso de que iba a aparecer la película y demás, pensé, ostras, Elvira Mínguez en el papel de Flora sería brutal. ¡Ostras! Sorpresa, me pongo a ver la película y me veo ahí en los créditos Elvira Mínguez y yo, ¡ups! Ya verás, si sale, tiene que ser Flora, es Flora, toma ya. Y ostras, pues súper contenta, porque de verdad el papel lo hace muy bien, muy bien. Pero, tal y como os he comentado antes, hay cosas que se pierden, como por ejemplo que en el caso de Melanie, en el libro hay dos factores que influyen bastante en lo que le sucede a los personajes. En la película, de esos dos factores, uno es el que aparece, el otro simplemente, como aquel que dice, se menciona y ya está, apenas aparece en la película. Lo cual también pues choca un poquito. A todo esto, ¿qué es lo que os quiero decir? Que, a ver, que hay adaptaciones buenas, hay adaptaciones muy buenas, porque se va manteniendo. El hilo de la narración se va manteniendo de una forma bastante fiel. Hay otras, en cambio, que bueno, que no es así, que te cambian completamente el final, o un personaje se lo cargan cuando, por ejemplo, no debería morir, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ahora estas tres, que son las que yo he visto y de las que os quería hablar, sí. Así que, si queréis ver la película, las películas, si queréis ver la serie, genial, yo creo que os gustará, pero sí que es verdad que también os vais a perder cosas. Hay vacíos, hay cuestiones que no se acaban de ver, que puede ser que incluso no se lleguen a entender, y con la lectura del libro bueno, queda todo muchísimo más claro. Así que, consejo, ya sabéis, el de siempre, leed el libro y entonces a partir de ahí veis la serie, veis la película, veis lo que queráis y hacéis la comparativa, pero leed el libro, porque El Guardián Invisible está muy bien, vale, está bien la película, Melanie también, pero el libro es muchísimo mejor, mucho, mucho mejor. Si queréis hacer recomendaciones, si queréis indicar el título de algún libro, de alguna novela de la cual se haya hecho una adaptación y hayáis hecho vosotros mismos la comparativa, que la hayáis visto y queréis decir la vuestra, podéis hacerlo tanto grabando un vídeo como escribiendo un comentario pues en el enlace de este mismo vídeo aquí abajo, ¿vale? Ya sabéis, si tenéis que enviarnos alguna cosita, al correo de yatardas@institutvilanova.cat, ¿vale? Nada, que no me enrollo más, que os dejo y que tengáis una buena lectura este veranito. ¡Chao!